del 2/3 interno hay un istmo, o sea, hay un angosto acá, hay una parte que se conjugan así, ¿no? Y de ahí sigue hasta el tipo. Acá en el dibujo no se ve, ¿no? Ahora, todo este tiene un tejido epitelial así como la piel de nosotros. Entonces, como la piel de nosotros cada mes se descarga, entre comillas, todo este tejido epitelial también es igualito. Y este tejido epitelial, da la forma, acá en la parte de esta membrana timpánica, también tiene ese tejido epitelial. Entonces, toda esta parte forma el oído externo. Ahora, la otra parte de acá, como es como un cuadrado, un cubo, se llama oído medio, o también llamado caja timpánica. Esta caja timpánica, tenemos acá la membrana timpánica, o también ya se llama miringo o tímpano. Tenemos la cadena osicular, el martillo está pegado al tímpano acá. Acá hay una unión con el yunque, este es el yunque, y acá aparece el estribo, ¿no? Ese se llama el estribo, parece un estribo así para montar el caballo. Esto se llama platina, es una parte del estribo, y esto está en la ventana oval. Ven acá una telita, esa telita se llama ventana redonda. Entonces hay dos ventanas, ¿no? Ventana oval y ventana redonda. Todo este de acá tiene que estar con aire, oxígeno. La presión del aire de afuera debe ser igual que la presión del aire que está acá en el oído medio. ¿Cómo se equilibran estas presiones? Por este tubito. Este tubito, la parte ósea de este trompo eustaquio que se llama, es hueso, ¿eh? Y la parte más abajo, donde llega la nasofaringe, es cartilaginoso. Entonces acá también tiene un istmo delgadito, será 1 milímetro, digamos. Y cada vez que nosotros estamos sin hablar, durmiendo, este istmo está pegadito. Cada vez que bostezamos inconscientemente, hablamos, tosemos, nos reímos, se está abriendo esto. ¿Y eso para qué? Para que con el aire, por las fosas nasales, ingresa a la caja timpánica y sea esta presión igual que de afuera. Entonces, caja timpánica tenemos todo eso, aparte de acá la parte de, toda esta parte se llama epitímpano, porque está acá el huesito, un pequeño, este es muy grueso, ¿no? Un pequeño hueso, y acá encima de eso ya está el cerebro. Y aparte, en la parte posterior de la caja hay un orificio. Ese orificio se comunica con un bulto que tenemos detrás de la oreja. Ese bulto que tenemos detrás de la oreja se llama mastoides. Acá detrás de la oreja, ¿no? Entonces, el oído medio también ingresa ese oxígeno, debe entrar al mastoides. Acá no se ve, ¿no? Pero atrás de esto está el mastoides. Entonces, cuando hay una infección acá en el oído, puede también ingresar esa infección al mastoides. Y eso puede producir mastoiditis. A veces es aguda, y después con el tiempo puede convertirse en crónico. Entonces, este sería el oído medio. Ya sabemos que esta trompa eustaquio, si le trazamos una línea imaginaria así, acá o acá arriba, tiene un ángulo de 45 grados en nosotros. Mientras el bebito tiene un ángulo de 10 grados, es más horizontal. Por esa razón que los niñitos sufren más de otitis media, agudas, ¿no? Y aquí en el dibujo vemos todo esto de acá, sería el oído interno. Acá en esta partecita, cuando se observa, hay un huesito. Ese huesito que está acá se le llama promontorio. Y de ahí del promontorio más está dando la vuelta la cóclea. Entonces esta cóclea tiene sus dos laberintos, que ya sabemos. Toda la envoltura que ven esta naranja oscuro, ese sería el laberinto óseo. Acá hay una membranita, de esa membranita, en el centro de esa membranita después, está el laberinto membranoso. En este laberinto óseo, acá por la periferia, está circulando electrolitos. Entonces, acá en este electrolito que tenemos en la perilinfa, el sodio está más aumentado que el potasio. Mientras en la endolinfa en el centro,
es la inversa. Hay más potasio que sodio. ¿Está bien? Entonces tenemos un laberinto óseo y después al centro tenemos el laberinto membranoso. Toda esta parte nosotros utilizamos para escuchar. Y por acá sale el nervio coclear, esta parte, la mitad de este nervio aumentado es el nervio coclear. Y la parte de acá, los tres anillos, estos tres anillos, entre los tres, se juntan con un ángulo recto, ángulo de 90 grados. Tenemos entonces el conducto semicircular superior, el posterior que está atrás y el lateral que está a la derecha, ¿no? Entonces todo esta forma parte para el equilibrio. Esta parte forma parte del equilibrio. En acá hay dos conductos semicirculares, tienen unas bolitas que le llamamos ampolla. Y de esas ampollas hay otro bultito que está acá que se llama utrículo. Y el utrículo se comunica con un tubito, con otro bultito que se llama sáculo. Ese sáculo sí se va a complicar más por la cóclea. Aló, estoy ocupado. Esas tres partes, ¿no? ¿Se entendió, no? Ya bueno, se está hablando del oído interno, empieza a formarse. ¿No? Ya hemos visto nosotros que a partir de la cuarta semana del embarazo, de gestación, se está formando el oído interno, ¿no? Ya este oído es ya casi formado, ¿no? Entonces acá también se ve, ¿eh? El moradito sería el laberinto óseo y el celeste que está al centro sería el laberinto membranoso, ¿no? En ese laberinto está circulando la endolinfa, ¿eh? Mientras que en el borde es la linfa. Entonces tiene un origen ectodérmico, ya sé cómo se forma, acá se ve, acá está la coda, se está emulsionando, acá se junta y acá ya se salió, ¿ven? Como dos bolitas que tenemos ahí. Y acá tenemos los primeros arcos, ¿no? Estos arcos también tienen por dentro tienen como una hendidura, por eso se llama hendidura. Hay primer arco, segundo, tercero, cuarto, no hay el quinto, ¿no es cierto? El sexto. Y tenemos también entre esos arcos, por la parte externa, tenemos ¿cómo se llama? Las hendiduras. Y por la parte interna tenemos las bolsas, como unas bolsitas. Mientras el arco es puro mesodermo, la parte de la hendidura sería ectodermo, ¿no es cierto? Y la bolsa sería ya más interna, sería endodermo. Entonces, ¿cómo se forma, no? ¿Cómo nos formamos nosotros? Sí, nos hemos formado cuando estamos en el vientre de la mamá, ¿no? Sigue la secuencia. Dice inicio en el día 22 de la semana, bueno, cuarta semana, ¿no? Ya se está formando, se engruesa todo esto, se va imaginando. Y acá dice, se diferencia creando células ganglionares para formar ganglios estatoacústicos. Acá también se está formando. Acá ya se está formando el oído interno. Toda esta parte que ustedes ven acá se está empezando. Acá se ve el saco endolinfático, ¿eh? ese palito. Acá se ve toda esta parte de acá. Y acá abajo se puede ver la cóclea. Si seguimos la secuencia, ya acá se está dando la vuelta, ¿eh? Acá seguimos acá y ya se está dando la vuelta, 2 vueltas y media casi, ¿no? Se va formando, ¿eh? Ya en forma ya definitiva se forma así. 2 vueltas y media. Toda esta parte da 1, 2 y media vuelta. Acá están las frecuencias que nosotros cuando hacemos audiometría, ahí salen las frecuencias. Hay animales que escuchan más, ¿no? Con uno se escucha, pero nosotros tenemos una frecuencia un poco más limitada. Pero para hacer ese examen que se llama audiometría, hemos sacado una gráfica y hemos utilizado ¿cuántas frecuencias? 7. La frecuencia 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000. De 500 para abajo son las frecuencias graves. Y hasta 1000. Después de 2000 para allá se ven las frecuencias agudas. O sea, significa que el ruido es más tosco las graves. En cambio, de las agudas es más finito. Entonces,
Hay un metal especial que se llama diapasón. Con esas frecuencias se hace el ritmo positivo, negativo, el Weber, ¿no? Con eso se ha empezado. Pero después ya han fabricado el audiómetro. Y con esas frecuencias se toma la audición de una persona. Entonces, la audiometría nos sirve para medir el umbral mínimo de audición del paciente. Entonces, acá están todas las frecuencias. Y hay una partecita dando la vuelta, hay una frecuencia por el borde más o menos, está la frecuencia 4000. Entonces, un paciente, cuando sufre un ruido más de 80 decibeles, sin tocarse o sin ponerse tapones, nada, un parlante, estoy bailando acá con un parlante de 120, entonces por el oído, por acá, ese ruido ingresa así, ingresa fuerte. Acá tenemos un musculito que controla el martillo, otro musculito del estribo, que eso trata de amortiguar, pero de más de 80 decibeles ingresa fuerte por la ventana oval, mueve toda la perilinfa y llega al órgano corto. Y el que se valora más, porque tiene menos oxigenación, es en la frecuencia 4000. Por eso cuando se hace una audiometría a un paciente que ha sufrido eso, tú le haces la audiometría, suponiendo que es el oído derecho se hace, la vía aérea se hace con una bolita, con un lapicero rojo. Entonces, todas las frecuencias están en 10, pero en 4000 ya se le bajó a 30, 40, 50, dependiendo del ruido fuerte que haya sufrido. Y de ahí sube de repente a 8000 de nuevo. Eso nosotros le llamamos trauma acústico. Claro que la audición todavía está por ahí controlada, porque nosotros para escuchar usamos la frecuencia 500, 1000, 2000. Con eso nosotros escuchamos. Si está en 10 esos, está escuchando bien. Pero la frecuencia 4000 sí baja fuerte. Pero esa bajada le puede producir al paciente un tinnitus, o también llamado zumbido de oído o acúfeno. Ese acúfeno, como ya se ha lesionado ese bordecito de esas células de órgano de Corti, son irreversibles y ya no va a regenerarse de nuevo. Y ese tinnitus para ese paciente va a ser permanente. Le va a fastidiar porque siempre va a estar con ese ruido. Y sobre todo si está estresado y en un sitio silencioso, peor todavía. Entonces, ya. Entonces acá ya se está viendo las divisiones del órgano de Corti. Esta partecita es el órgano de Corti, ¿no? Acá tenemos la rampa timpánica, la rampa vestibular, pero toda la parte de acá es el órgano de Corti. Por este ladito sale el nervio coclear, por el nervio coclear Mientras de los conductos del ventrículo y el sacro sale el nervio vestibular, ¿no es cierto? Los dos se juntan y forman el octavo par. Acá se ve, la membrana tentoria, acá están las células ciliares externas con sus cilios que se mueven. Acá adentro, más abajo están las células ciliares internas. Llega toda la información y de ahí sale por el nervio coclear. Todo ese recorrido entra por el canal auditivo interno, llega todo así como hemos visto la mesencéfalo, todo eso, llega hasta la corteza celular. Ya, acá se forma el ventrículo y los canales semicirculares, se ve como tres bolitas, ¿ves? Acá ya se está formando como un círculo, acá ya se formó, Entre estos dos, el posterior y estos tiene solamente uno, y esta partecita no tiene ampolla, mientras acá sí hay su ampolla, sus bolitas. Y acá está el ventrículo, este es el ventrículo, acá está el ventrículo, acá se ve mejor, Entonces ahí tenemos, 1, 2 y 3. Entonces 3 conductos semicirculares. Y en estos conductos semicirculares, estas ampollas son estos, no sé, acá hemos visto. Y el oído medio
Su función, dice, conducir el sonido desde el oído externo hasta el oído interno, ¿no? Y en la caja timpánica, ¿cómo se está formando? Toda esta partecita se está formando. Esta es la trompa de Eustaquio que se va a formar. Esto se está deprimiendo acá. Y esto se va bajando, toda esta partecita verde. Y ya se forma ya esto, el huesecito, todo el oído medio. Y este es el conducto del tío externo. Y esta sería la trompa de Eustaquio. Aquí en este dibujo se ve mejor. Los tres huesecillos, el conducto auditivo externo y la trompa de Eustaquio acá abajo, ¿no? El oído medio, ¿ves cómo se está formando? Ahora dice, Martín Yuque se origina en el cartílago del primer arco, ¿no? Mientras el estribo es del segundo arco. Se llama arco faringio o si no arco braquial. Y este sería el oído externo. O sea, el oído externo todavía después ya se está formando, ¿no? Primero es el interno medio y después recién el oído externo. La función es captar los sonidos. Se desarrolla a partir de la primera hendidura, dice, hendidura faríngea. Como la hendidura faríngea es epidérmico, ectodermo, decir, acá se está deprimiendo, ahora se está imaginando, acá se está imaginando, y esta partecita ya va a formar parte de la membrana timpánica. Ya esto lo hemos visto, hélice, antihélice, este sería el antihélice al azul, hélice, concha auricular, todo esto, el trago, antitrago y el lóbulo. A veces hay golpes, no sé si ustedes han visto cuando eso se pelean en la oreja, a veces como este tiene piel y tiene pericordio nomás, el cartílago está ahí, el pericordio y después la piel, se hace un hematoma, se hace como una bolsa, se hace un hematoma de la oreja auricular. Entonces a veces hay una pericontritis porque se inflama. Esos pacientitos inmediatamente se tiene que drenar, se tiene que hacer un corte acá, suponiendo que está lleno esto, un pequeño corte para que salga toda esa sangre. Pero al hacer ese corte nosotros tenemos que presionar para que se junte nuevamente la piel, la cartílago. Porque si tú le haces el corte y lo dejas así nomás, se llena de nuevo. Entonces eso se presiona. Ustedes le pueden poner ahí un pedazo de gas así como una bolita, pegado ahí, incluso con hilo, puedes perforar y meterte hasta el otro lado y hacer una vuelta y apretarlo ahí. Otras veces se puede poner a esto, se le puede poner acá un esparadrapo antialérgico de papel, lo envuelves toda esa parte ya sacando la sangre y ahí le pones un yeso, vende de yeso, le haces un cortecito así similar de 7 capitas, menos de 4, así es muy flexible, 7, 8 es durito, entonces lo mojas, lo secas un poquito y le colocas ahí, doblando así, le colocas. Y ahí vas presionando. Lo dejas ahí presionado y ahí ya pegadito. ¿Para qué es eso? Para que se pegue nuevamente y ya no se llene de sangre. Eso también se puede hacer. O sea, van a ver seguro cuando viene emergencia así, con eso de la oreja así, con hematoma. Y ya, entonces, ya esto es lo que hemos visto. Una membrana timpánica siempre se debe ver así. Si ustedes ven el huesito acá, así, oblicuo, es el oído derecho. Si ven así el inversa, sería el oído izquierdo. Si ven toda esta partecita de la membrana timpánica o miringo, tiene 3 capas. Mientras la parte de arriba tiene solamente 2 capas. Ven acá un poquito, parece luz. Eso es porque le están iluminando. Cuando tú le iluminas con una linterna, te sale esto. ¿Y esto qué me indica? Que el oído medio, la caja, está aireando bien, está ventilando bien. O sea que esta paciente, su trompa está funcionando bien.
por eso se ve así. Y se ve la membrana timpánica así un blanquito, una cara, se ve. Y acá se ve el latón cristálico un poco más ancho acá, este está llegando a la nasofaringe, mientras acá es un poquito más delgado, ¿eh? Está llegando ya al oído medio. Estos necesitas, ya sabemos, martillo, yunque y estrío, acá está a punto los tres. Hay una enfermedad que esto de acá se junta, esta partecita de sus uniones se junta. Cuando se junta eso se llama otoesclerosis. Gracias a Dios acá nosotros no tenemos esos casos, más se ve en la raza blanca. Entonces le hace una timpanometría, que es un examen que te evalúa el oído medio. Entonces sale ahí esto. Entonces, ¿qué se hace? A este paciente hay que sacarle todo, porque está todo es como un hueso junto. Incluso hasta llega a la platina del vestido y se pega ahí en la ventana lumbar. Entonces, este es como un émbolo. Cuando se llena el sonido, se mueve, la membrana timpánica vibra, la platina del vestido se mueve para adentro, es como un émbolo, un pistoncito. Y ese pistoncito hace de que el linfa se mueve, llega así, hasta la información del órgano del cuerpo. Entonces, esa enfermedad, como está alterado todo, se tiene que sacar todo esto y ponerle un fierrito que es de titanio para suplir toda esta parte. Y acá, ¿qué se ve? Los recesos. El laberinto óseo membranoso, el laberinto óseo, todo está conforme con todo esto. El membranoso solamente estos tres. Y siempre ese endolinfa tiene que drenarse. Por este moradito donde ven ustedes, llega esta bolsita. Esta bolsita se llama saco endolinfático. Porque ahí llega el endolinfa. Y eso se tiene que eliminar por el sistema linfático que tenemos. Es así como los ventrículos que tenemos en el cerebro, ¿no? Esos ventrículos producen licocefalogía y eso circula por todo tu medio y todo ello se produce, pero tiene que haber un momento que tienes que eliminar, porque si no lo eliminas hay problema, ¿no es cierto? Un bebito que nace con su cabecita, el diámetro de la cabecita se va midiendo y después es un cabezón. ¿Cómo se llama eso? Por eso el neurocirujano le mete ahí un drenaje, es como un drenaje para que tiene que todo ese drenaje llegue a otro lugar y se drene todo ese drenaje. Entonces acá por este y acá, por este saco es el que se elimina la sistema sensorial, lo necesitamos. Acá en el dibujo que ahí se ve, cómo ingresa, todo eso se va moviendo, todo. Entonces primero es una energía eólica, dice, oído externo, de ahí energía mecánica, va siguiendo todo el oído medio, por la cadena circular, y ahí una energía hidráulica, ya llega ya hasta el órgano 4, y de ahí ya se transmite como una energía bioeléctrica hasta la corteza cerebral. Acá está ahí del dibujo, ¿no? Esta es la membrana tectoria, célula ciliar externa con sus hilos, ¿no? Cómo se mueve. Entonces, ¿qué se ve, no? La cóclea, toda la información llega entre el cruzamiento acá, sigue todo esto, llega acá, los ganglios, el núcleo olivar superior, este acá sería el colículo inferior, ¿no? Llega hasta el tálamo y de ahí llega hasta la corteza, ¿no? Corteza temporal, porque esa es la parte temporal de nosotros, ¿no? Ahí está el 42 y 43, hasta ahí llega.
Y hay un entrecruzamiento acá, ¿eh? Entonces acá se ve la membrana timpánica. Toda esta la parte tensa, y de ahí la hipoacusia, ¿no? Hipoacusia es la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva, ¿no? De escuchar los sonidos y para comunicar, ¿no es cierto? Y cuando entra en 70 ya se altera el habla. Factores de riesgo, ya viejitos, que estos viejitos de repente no estaban no han estado expuestos a ruidos fuertes, pero poco a poco se va, así como las mujeres entran en los ovarios y ustedes nacen con una cantidad de folículos, ¿no es cierto? Esos folículos poco a poco se convierten en grafo, ¿no es cierto? Y de ahí en el tercio externo de la trompa, ¡pum!, sale el óvulo. Pero si no hay nada de fecundación, se elimina con la menstruación. Pero eso va avanzando, 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 avanzando. Cuando ya tienen 40, 40 y tantos años, esos folículos ya se gastaron. Y empieza ya con la menopausia. ¿No es cierto? Entonces, es igualito acá. Las células que tenemos en el órgano corti poco a poco se van envejeciendo. Y ya sabemos que son muy especializados y se van degenerando, degenerando, degenerando. Entonces le hacemos una biometría a estos viejitos y le sale así como una raya. O sea, la biometría debe salir así todas las frecuencias horizontales. Pero ellos en las frecuencias agudas les sale así bajo. Entonces tiene una hipoacusia neurosensorial y eso le llamamos, nosotros comúnmente le llamamos presbiacusia. Cuando es de la vista se llama presbicia, pero como es del oído, presbiacusia. Y ya sabemos los fármacos ototóxicos, todos los fármacos. Y sobre todo un paciente que sufre TBC, porque ahorita son multidrogos resistentes. Antes era TBC pulmonar, ¿no? Empezaba en el ápice, de ahí empezaba toda la base del pulmón, ¿no? A veces se iba hasta las cuerdas vocales, porque hay TBC laringe. Se va en la columna. ¿Cómo se llama ese de la columna? Mal de fondo. Se va a los riñones, ¿no? Entonces era un poquito más, no era tan complicado el tratamiento. Había un esquema, el esquema era de 6 meses. Entonces le dábamos un tratamiento, pero el problema era que tenía que ser siempre supervisado en boca, le llamábamos. ¿Qué significa eso? Que el médico o la enfermera tenía que ver, si toma sus pastillas, ahí delante tuyo tenías que darle y que tome sus pastillas. Entonces el error ha sido que tú le das para la semana su pastilla para su casa. Y a veces la gente que está en su casa, su familiar se va a trabajar, él está solo, y como sabe que esa pastilla puede producir un poco de gastritis o algún problema, no lo tomaba. Y han hecho resistencia. Por eso se llama TBC multidrogo resistente, no sé, hay XX, porque hay más complicados. Entonces en esos hay pastillas que tienen, son aminoglucósidas, ¿no? Streptomicina, canamicina, micacina también utilizan. Entonces, ese paciente, si ustedes ven cuando están haciendo su segunda, de repente un centro de salud, se le tiene que hacer su audiometría de inicio. ¿Para qué? Para ver cuánto tiene su umbral auditivo. Y si ya toma un mes, 2 meses, le hace su control, y a veces ese paciente se le puede bajar. Se puede producir hipoacusia por esas pastillas. Después, ¿qué más? Acá enfermedades infecciosas, bueno, traumatismo. Ya, la clasificación preejecutiva es cuando está el embarazo ahí dentro del pacientito, por eso cuando ya se está formando el bebé interno, todo eso bien delicado, esa mamá gestante no debe enfermarse de nada, ni resfrío, cosaquimbil, ni viola. Todo eso le va a lesionar a ese niño y le va a producir una hipoacusia preejecutiva. Entonces ese niño va a nacer con anacusia, se llama. Ana no escucha nada, acusia nada.
¿no? Hipoacusia pericultiva, que es que la pérdida auditiva ocurre durante el periodo de aquí el lenguaje, ¿no? El niñito ya empieza a hablar mamá, papá, todo eso ya empieza, y si tiene algún problema así de la audición por otitis, todo, lleva posible hipoacusia. Y la polocultiva es cuando la polocultiva aparece cuando ya se ha desarrollado todo, ¿no? Suponiendo una niña que estaba estudiando en la universidad, todo, ¿no? A veces no se nutre bien, sus defensas se bajan, todos los días se amanece para estudiar otra cosa, y por ahí hay un virus, influenza de repente, porque el rinovirus no es tanto, y se mete por ahí, por la ventana, se mete al órgano corto, y lesiona el órgano corto. Esa enfermedad se llama sordera súbita. A veces es bilateral, dos. Y se queda sin escuchar. Entonces, lo bueno es que ahora hay tratamiento con implante coclear. Y se ha visto que ahí en esas 2 vueltas y media que hemos visto, siempre hay un 10% de células de órgano de corte que no se han lesionado. Entonces, se pone un marcapaso acá, se pone un tubito por el oído medio, ingresa por la ventana igual y tiene que llegar hasta ese, donde está ese 10% de células, para que toda la información llegue hasta ahí, y de ahí ya se transmite hasta la corteza cerebral. Entonces hay que siempre estar bien nutridos, hay que nutrirse. En mi promoción había una chica tanto así que le dio un homenaje, de mayo, y se ha retrasado casi 2 años. Entonces, siempre hay que alimentarse bien, nutrirse bien. Por eso se dice que nosotros debemos comer como el rey en la mañana. En el almuerzo debe ser como el príncipe. Y en la noche ya, pues, como el mendigo agüita con su agüita, con su pancito. Pero a veces al inverso hacemos nosotros. Y según la edad de adquisición, bueno, congénita, cuando ya es congénita por esa lesión, se llama anacusia. Si en la pérdida de la audición viene después ya de que nace el bebé, eso se llama cofosis. Y acá es el grado de hipoacusia, ¿no? Leve, moderado, severo, profundo, ya no escucha nada. Y cuando hablamos de hipoacusia y conducción, estamos hablando de toda esta parte de acá del oído que conduce los sonidos. Puede ser el oído externo o puede ser el oído medio. Entonces, toda esta parte. Si tienes acá una obstrucción de algo, te va a producir una hipoacusia de conducción. Si tú a eso lo solucionas, si tienes un cerumen, cuerpo extraño, alguna cosa, ya se normaliza eso. Por eso le llamamos reversible. Si en el oído medio tienes una otitis media aguda, está con secreción, no hay aire acá, y todo eso le das tratamiento, todo, y todo eso sale por la trompa para abajo, de ahí se normaliza, ingresa el aire, se normalizó. Entonces esa hipoacusia de conducción ya se solucionó. También es reversible. Mientras si hay una lesión acá, es irreversible. ¿Ves? Una hipoacusia neurosensorial que llamamos acá, sí es irreversible. Diagnóstico, anamnesis, todo eso ya sabemos. La otoscopía es el otoscopio. Siempre ustedes deben comprarse un otoscopio, porque a veces en el puesto de salud no hay, para observar ahí el conducto auditivo externo, la del tímpano. Y esta es la biometría. Este es normal. El rojo siempre es el derecho y el azul, siempre con la lapicera azul, el lado izquierdo. Ya el tratamiento del tapón de cerumen, eso ya sabemos. Y cuando es una hipoacusia o una otitis media serosa, hay un trasudado que está en el oído medio, no hay infección. Y si lo tiene, eso generalmente tiene una otitis media serosa más de 3 meses. Y eso me indica que la trompa no está funcionando, no está ventilando, entonces hay que ponerle un tubito de ventilación ahí. Hay que hacer un pequeño hueco en la parte de esa abajo, porque ahí no hay órganos, poner un tubito chiquitito para que el oxígeno entre por el oído.
Este hipoacusia neurosensorial ya como dice acá, es irreversible. Puede ser congénito, infecciones, en embarazo, el torpe. Y entonces este niño va a salir, va a nacer anacúsico, anacusia, yo tenía que escuchar nada. Este acá, por ejemplo, es para un hipoacusia neurosensorial, pero así como lo hemos visto antes, se llama presbiacusia. Así es. Esto debe ser así como esto. Hasta 20, 25 es lo normal. Este está abajo. De toda la frecuencia grave, la aguda de sí está abajo. Está en 70, 80. Y acá también se hace un examen que se llama potenciales evocados auditivos. Dentro de este examen hay un programa que se llama VERA. Este programa te bota más o menos, es como hacer un examen de audiometría. Mientras tú el examen de audiometría le haces a un paciente y a veces hay simuladores que quieren ser sordos para que le paguen su indemnización, con la potencial certificado auditivo sacas ya la audición que tiene ese paciente, ya no se le escapa. Eso realmente lo hacen los mineros. Estos mineros trabajan 3, 4 años y ya quieren ganar sus 800 soles mensuales y se hacen solos. Si tú le haces audiometría nomás, te dicen hipoacusia 80 decibelios, pero no escuchan nada. Y tú le conversas suavecito, ¿me entiendes? ¿Cuánto de ganas? Entonces a veces te puede engañar, pero haciéndole este examen ya no se te escapa. Este examen se hace, un paciente se le echa en la camilla, a veces generalmente le das un tranquilizante para que esté tranquilo, porque si está medio nervioso va a salir oscilaciones, así como fasciculaciones, y ahí ya le mandas por la máquina, le mandas sonidos, y esos sonidos te van haciendo ondas, así como estos. Normalmente si la onda está en 10 y te hace de onda, quiere decir que está escuchando bien. Si tú ves que una onda acá está a raya, así como esto, sigue raya, y acá en 80 recién está formándose la onda, indica que en 80 está más o menos escuchando. ¿Cierto? Toda esta onda 1 es la parte de la cóclea. La onda 2, 3, 4 y 5 ya van formándose todo el recorrido que tiene el nervio auditivo hasta eso. Este rojo sería el oído derecho y este azul sería el oído izquierdo. Entonces ustedes a veces de repente van a trabajar en salud ocupacional, están haciendo, creo ustedes, ¿no? Porque algunos así se van a la mina a trabajar. Y generalmente el que hace la audiometría, eso es en las enfermeras técnicas. Y como eso está en la computadora, basta que presiona el dedito, por ahí se movió, y hacen su gráfico. Y a veces no es así. No, generalmente esto debe ser el médico. Entonces a veces sale mal. Por eso lo que hace a veces los médicos dicen, no, descartar hipoacusia, entonces necesita una evaluación por el especialista. Hay que, tiene un nombre eso. Manda al especialista para hacerle nuevamente y ver que si es cierto o no es cierto. Entonces con esto ya no se escapa que se llama potenciales evocados auditivos. También hay potencial evocado visual, para vista. Pero en este potencial hay un programa que se llama VERA. Estas emisiones, ya la vez pasada hablamos, esta maquinita, dice que le coloca acá y un sonido que le colocamos al chip, al bebito. El bebito, cuando tú le metes ahí el sonido, el chiquito debe moverse, ¿no? Al toque con el río. Pero si tú ves que no reacciona a nada, esto realmente se ve prematuro, bajo peso al hacer todo, puede tener hipoacusia, no hay problema. Entonces ya es una detección temprana. Porque si empieza a hablar todo, ya es empieza su problema del bebito, ¿no? Entonces ya al año y medio, más o menos, se le hace un examen para ver exactamente cómo están sus oídos y si es necesario se le hace implante coclear. ¿Para qué? Para que el niño a un año y medio, 2 años, 3 años ya empieza a escuchar todo lo que hablamos, comienza a hablar normal.
Entonces, este es el detección temprana. Esta es una máquina chiquita, simple. Esto debe haber, por ejemplo, donde están los neonatos. ¿Sí o no? Sí. Y ahí este es Ordea Suite de lo que hemos hablado. La clasificación, grado y Pacusia también. Entonces sabemos que nosotros más de 80, acá está 30, 40, acá está 60, 90, eso ya hace daño. Prevención, ¿no? Siempre las inmunizaciones, ¿no? Contra la rubiola, sobre todo la normal que está. Ya, ese es de hipoacusia. Después de otro tema que más o menos